Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a iniciar este nuevo ciclo escolar 2020-2021, ya en sexto de básica, y vamos a empezar estas 2 semanas con adaptación. Así que vamos a ver clases que ustedes ya lo han visto el año pasado y cosas importantes que también deben saber. Se van a realizar también actividades en plataforma, así que vamos a comenzar. Bueno, el tema de hoy es los indígenas, la vida de los indígenas en la antigüedad, qué es lo que pasaba, cómo vivían y cómo la diferencia de la antigua sociedad con la actual. Bueno, los indígenas hace muchos años eran esclavos de los españoles. ¿Qué pasó? Que los primeros habitantes, según la historia, aquí en Ecuador fueron los indígenas. Pero después los españoles llegaron a nuestro territorio y se dieron cuenta que Ecuador contaba con algo muy importante, cosas muy importantes. Una de ellas era el oro. Entonces lo que ellos hicieron fue apoderarse y tomar a los indígenas como esclavos. Entonces los españoles se apropiaron de las tierras, ¿ya? Porque, como les decía, se dieron cuenta que Ecuador tenía algo muy valioso y que ellos lo querían obtener. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los indígenas? Los indígenas, como les dije, eran los primeros habitantes. Ellos tenían sus tierras, tenían Ecuador para ellos, porque ellos decían que como fueron los primeros habitantes, entonces ellos eran prácticamente los dueños. Pero al llegar los españoles, todo cambió. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Decidieron explotar a los indígenas como esclavos. Les hacían trabajar, ellos cosechaban, como en la actualidad también lo hacen, cosechaban, pero también a la vez eran sujetos a muchos maltratos. Ellos tenían que servir a los españoles en lo que ellos les pedían, ¿sí? Entonces ellos fueron esclavos durante mucho tiempo. Los españoles decían que los indígenas no tenían alma porque no tenían fe cristiana. Los indígenas tenían una creencia que era que su Dios era el sol. Entonces ellos no creían en nada más. Ellos decían que el sol es el Dios y ellos daban muchas festividades, muchos actos para él. Pero en cambio los españoles no, ellos tenían fe cristiana y entonces por eso decían que los indígenas no tenían alma. Y es por eso que aún con mucha más razón ellos los tenían así de esclavos. Ahora, a los indígenas les enseñaron a hablar español porque, como ustedes saben, los indígenas tienen su propio idioma, que es el idioma quichua. No hablaban nada de español, pero ellos se encargaron de enseñarles para que puedan entender cuando los españoles les daban una orden. Pero la manera de agradecerles de que les enseñaban, ellos trabajaban. Es decir, que los españoles les decían, bueno, yo te voy a enseñar, pero a cambio tú vas a tener que trabajar para mí. No les quedaba de otra, no tenían otra opción, entonces tenían que trabajar para ellos. Y a cambio de eso, les enseñaban otro idioma, que era el idioma español. Entonces, de esa manera se manejaban. Muchos indígenas murieron por el maltrato que recibían por parte de los españoles. Como lamentablemente ellos no sabían algún tipo de, no sabían que ellos tenían derechos, no tenían esa mentalidad, entonces los españoles abusaban. Ellos los maltrataban y muchos de los indígenas fallecieron de manera muy inhumana, en condiciones muy malas, porque vivían del maltrato, entonces no podían hacer otra cosa y lamentablemente ellos fallecían. Entonces la vida de ellos fue muy difícil al llegar los españoles a nuestro territorio. Es así como ellos vivieron hace mucho tiempo, esto fue hace muchos años. Por eso, en algunas ocasiones, a lo mejor ustedes escucharon que los indígenas dicen que este es su territorio. Ahora saben por qué, a lo mejor se habían olvidado, pero es por esto, porque dicen que ellos fueron los primeros habitantes de aquí de Ecuador, hasta la llegada de los españoles. Así que bueno, continuaremos hablando de la historia del Ecuador durante el transcurso de todos los días que tengamos sociales.
Por lo pronto, ustedes van a tener que copiar el cuadrito que está en la pantalla, van a poner pausa al video y van a copiar en su cuaderno de estudios sociales. También van a poner figuritas, así que sí les pido que copien de manera ordenada. Van a empezar poniendo el tema, que son los indígenas, y a continuación la fecha, y después va el cuadro. De manera muy ordenada, como yo les decía, bueno, ya conozco cómo ustedes trabajan, así que vamos a empezar. Les deseo mucha suerte en este nuevo periodo. Recuerden que estamos nosotros dispuestos a ayudarles en algún inconveniente que tengan, alguna duda, si no entendieron algún tema con respecto a sociales o a alguna otra materia, pónganse en contacto con nosotros y nosotros les vamos a ayudar. Bueno chicos, nos veremos muy pronto, así que cuídense.